Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. La legislatura había comenzado bien, la legislatura marchaba viento en popa para los autónomos, para los trabajadores independientes, para los trabajadores por cuenta propia. Habíamos conseguido recuperar la confianza en los poderes públicos y si te bajabas a hablar con ellos, hablabas con sus asociaciones, te das cuenta de que tenían la sensación de que algo había cambiado. Y claro que algo había cambiado. Gracias a Ciudadanos, los autónomos ya no son únicamente protagonistas de los programas electorales, ya no son únicamente cifras y datos en los programas electorales durante la campaña, sino que gracias a Ciudadanos los autónomos se habían convertido en una herramienta para iniciar la legislatura, hablando de ellos. Habíamos iniciado la legislatura pactando, no solo hablando de ellos, sino pactando también medidas, tanto al inicio de la primera legislatura con el Partido Socialista como en la segunda legislatura con el Partido Popular. Y 3 años después, en Ciudadanos, aquí estamos, seguimos al pie del cañón, peleando, como estamos haciendo hoy aquí, peleando desde esta tribuna para impedir que se les dé gatos por liebre, impedir que se le dé gato por liebre por parte del Partido Socialista y por parte de Podemos con estos presupuestos fake que le van a subir las cuotas a los autónomos de forma indiscriminada. Pero no adelantemos acontecimientos. Como les decía, algo estaba cambiando. Los autónomos habían recuperado la confianza en los poderes públicos porque las promesas ya no se quedaban únicamente en la campaña electoral, porque las promesas se estaban convirtiendo en realidad. Y tenemos algunos ejemplos claros. La semana pasada se cumplía 1 año de la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, una iniciativa de Ciudadanos que había conseguido trasladar a la realidad algunas de las reivindicaciones históricas de los trabajadores autónomos. Había conseguido eliminar trabas administrativas, mejorar la cotización de los autónomos. Había conseguido eliminar de raíz esa injusta multa cuando un trabajador autónomo se deja de pagar un día su cuota. Había permitido y permite que las trabajadoras autónomas puedan plantearse tener hijos, puedan plantearse conciliar. Y una de las cosas más importantes, que creemos que es más importante y que hasta ahora no se había hecho, se le daba voz a los trabajadores autónomos a través de sus asociaciones para que estén presentes en cualquier mesa de debate, en cualquier organismo donde se tenga en cuenta, donde haya alguna negociación en materia de trabajadores autónomos. Y no solo eso. La semana pasada pusimos en marcha también la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cabe recordar que durante esta crisis 1 de 4 trabajadores autónomos cerraba su persiana por culpa de no poder, de que no les pagasen sus facturas. Esto afectaba a trabajadores autónomos y probablemente, gracias a la Ley de Ciudadanos, a partir de 1 de enero pues será una realidad este sistema de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Pero no solo eso. Tenemos en marcha también la subcomisión del RETA para tratar esos debates o esas medidas que requieren un debate entre los diferentes grupos parlamentarios. Se habla de la cotización por ingresos, de cómo mejorar la cotización, de cómo adaptar el trabajo autónomo, el trabajo independiente a las nuevas realidades de la economía digital. De todo eso se está hablando en la subcomisión del RETA, que enseguida va a iniciar su fase de informe. ¿No? Y todas estas iniciativas, y algunas, como digo, que ya son una realidad, hacían que los autónomos mirasen con entusiasmo hacia el futuro. El mismo entusiasmo con el que vimos a Pablo Iglesias anunciar en una rueda de prensa que subían el salario mínimo interprofesional a 900 euros por 14 pagas y que se bajarían los impuestos a los autónomos. El mismo entusiasmo con el que veíamos desde su escaño a Pedro Sánchez cómo mentía a la pregunta de Albert Rivera cuando decía que si se le iban a subir o no las cuotas a autónomos. 420 euros al año, menos mal que no se le iba a subir las cuotas a los autónomos. Pero no solo es eso, es que con esta subida del salario mínimo interprofesional, tal como va en su acuerdo, se va a incrementar en un 20% el coste de aquellos autónomos que son también empleadores, que son más de 1 millón los que tenemos en España y que tienen 1 o 2 trabajadores. Y no hace falta ser economista, no hace falta, simplemente pueden bajar, hablar con los periodistas parlamentarios que ganan 900 euros, ir al bar de la esquina, a la frutería y preguntarles qué ocurre si a un autónomo le subes un 20%, le subes 420 euros al año su base de cotización o le subes un 20% los costes de los trabajadores. Pero ya no es solo eso, ya no es los costes. Y lo decía ayer en la entrega de premios SEATAR, lo comentaba ayer Lorenzo Amor. Decía, los autónomos lo que necesitamos es confianza
certidumbre y seguridad jurídica. Y eso es todo lo contrario a lo que están haciendo ustedes en las últimas semanas. Dijeron, bueno, venimos con unos presupuestos que sí sube el SMI, pero no va a afectar a los autónomos. Y vemos que sí va a afectar a los autónomos. Lo denunciamos. Salimos desde Ciudadanos denunciándolo, salieron las asociaciones de autónomos denunciando y entonces echan marcha atrás. Dicen, no, con la cotización por ingresos no se preocupen que no le va a afectar a los autónomos. Pero la cotización por ingresos entra en vigor el 1 de enero del 2020. ¿Qué vamos a hacer durante todo el ejercicio 2019? Y cuando se ven contra la espada y la pared, se reúnen con las asociaciones de autónomos y les dicen, bueno, os planteo 3 escenarios. ¿Cuáles son los 3 escenarios que les han planteado? ¿Subida de cotizaciones? ¿Sí o no? Da igual que coticen por encima del salario, que tengan ingresos por encima o por debajo del salario mínimo interprofesional, que ustedes lo que le proponen es aumentar la cotización sí o sí, incluso algunas prestaciones que ahora no lo son, hacerlas obligatorias, ¿no? Por no hablarles ya de la última, la semana pasada, cuando vino la AIREF diciendo que las bases máximas iban a subir un 10% y que de los 1.500 euros que se pretende recaudar, más de 1.000 millones provienen de las cuotas de autónomos. Entonces, ¿en qué quedamos? Nosotros lo que queremos es una cosa muy sencilla y es que no se menosprecie a los autónomos, que no se menosprecie la inteligencia de los autónomos diciéndole que con este acuerdo no se le va a subir la cuota porque sí que se le va a subir la cuota. Y lo que no queremos tampoco es que se trate a los autónomos como cajeros automáticos, que es lo que están haciendo desde su grupo parlamentario. En definitiva, lo que nosotros proponemos, y lo tienen ahí en la proposición no de ley, es que la subida de las bases de cotización sea la pactada con las asociaciones y que esa subida de bases de cotización sea la que ha venido siendo en los últimos 25 años, que tampoco es que estemos inventando nada. Segundo, tarifa plana. El Partido Socialista se ha hinchado de criticarla, aunque la votó a favor en nuestra ley. No tenemos una buena evaluación de políticas públicas, pero sí tenemos unos datos, y es que en el 2018 se ha triplicado el crecimiento del número de autónomos. Por lo tanto, creo que esa ley y la tarifa plana algo está haciendo bien. Por lo tanto, mantengamos esa tarifa plana y mientras entre todos llegamos a una solución, la subcomisión del RETA, respecto a qué hacer con la cotización, ayudemos a los que peor lo están pasando, a aquellos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, que normalmente son jóvenes, estableciendo una tarifa plana para ellos. Y por último, se hablaba de cese de actividad. La última ocurrencia del Gobierno es decir que el cese de actividad que ellos crearon, porque hay que recordar que el cese de actividad fue creado por el Partido Socialista, y que el secretario de Estado viene a decir que el cese de actividad es prácticamente un fraude, porque el 60% de las solicitudes no se acceden, quieren hacer la cotización obligatoria. ¿No será más sencillo empezar la casa por los cimientos y no por el tejado? Es decir, vamos a arreglar la prestación por cese de actividad y después establecemos una cotización obligatoria. Termino, señorías. Nunca creí, de verdad que yo nunca creí que los partidos de izquierdas iban a ser los que iban a convertir la protección social en un producto de lujo a los que muchos autónomos, si salen sus presupuestos fake adelante, no van a poder acceder. De verdad que nunca pensé que serían ustedes, los partidos que se denominan de izquierdas, los que iban a condenar a muchos autónomos a la economía sumergida si eliminamos la tarifa plana como ustedes las quieren eliminar. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí, no lo vamos a permitir, estaremos al lado de los autónomos, estaremos al lado de nuestras pymes, estaremos al lado de los que generan y los que crean empleo en esta y en todas las batallas que les queden por librar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Campo.